Salvador Freixedo y la granja humana. Salvador Freixedo fue un sacerdote católico español y miembro de la orden religiosa Compañía de Jesús, ufólogo e investigador de temas paranormales. También escribió varios libros, pero si por algo es conocido Freixedo, es por sus polémicas teorías. Hoy ya la mayoría de la gente inteligente sabe que nuestro planeta es visitado por seres de otros mundos. Y el que no lo sabe, aunque tenga muchos títulos académicos, o es un despistado o le falta algo a su inteligencia. Pero por otro lado, ya va siendo hora de que dejemos de hablar de los ovnis como un fenómeno curioso, interesante, misterioso, pero que apenas tiene influencia en nuestras vidas. Este es un tremendo error. Y esa es la idea que del fenómeno tiene mucha gente, incluidos no pocos los que se llaman ufólogos. Para estos científicos, el fenómeno ovni sigue siendo una invención de unos cuantos chiflados, ingenuos o ignorantes, cuando los ignorantes son ellos. Las opiniones de miles de personas de todo el mundo, tan inteligentes como ellos, son absolutamente despreciables. Esto podría ser un gran indicio de hasta una prueba del enorme control mental a que la raza humana está sujeta cuando gente tan inteligente ha sido engañada por tanto tiempo. Es que eso queda ahí. Somos una granja y los dueños de la granja hacen lo que quieren con nosotros, pero no nos damos cuenta. Nosotros estamos haciendo a ver si el Barcelona gana o pierde y si a Ronaldo le dan la bota de oro. Eso es importantísimo. En sus libros aborda la idea de que estamos siendo visitados por seres de otros mundos, pero no con la postura de otros autores un poco más ortodoxos, sino que él plantea que estos seres nos utilizan como si fuéramos ganado, tal como lo expresa en su libro La granja humana. El autor jamás duda de la existencia de visitantes de otros mundos, sino las verdaderas intenciones de estos hacia la humanidad. La segunda fuente de información acerca de estos seres negativos y malignos, pero muy inteligentes, la tenemos en un hecho histórico que está presente en todas las culturas y en todos los tiempos. Me refiero a las religiones. No importa si uno es religioso o no. Pues bien, en las creencias de todas ellas, sin excepción, están presentes estos seres negativos que se entrometen de una manera más o menos descarada en las vidas de los humanos. Los ovnílogos, medrosos siempre de lo que pueda decir la megaciencia, no se atreven a relacionar estos malos espíritus de que nos hablan las religiones con estos visitantes siderales. En las creencias de todas las religiones no solo se habla de la existencia de estos malos espíritus, sino que específicamente se habla de las guerras entre ellos. En las más antiguas tradiciones hindúes se da cuenta detallada de estas grandes batallas y hasta se describen las armas y vehículos de guerra que en ellas se usaban. Y si de los Puranas y los Upanishads hindúes saltamos a las tablillas sumerias y de allí a nuestra Biblia, nos encontramos en el Génesis con el mismo panorama de la inquina que entre sí se tenían Moloch, Marduk, Baal, Elistar, Anu, Shamash, toda la tropa de dioses mesopotámicos. Aquellos dioses de las tablillas sumerias y asirias que viajaban en nubes igual que Yahvé o en vimanas como los dioses hindúes eran los ovnis de entonces, y por mucho que los ufólogos científicos se escandalicen, son los mismos ovnis de hoy. Entonces se presentaban como dioses, hoy son solo astronautas, pero son los mismos. Y además actúan de la misma manera, y algunos de ellos tienen las mismas debilidades, por ejemplo, su gusto por la sangre. En una granja, ¿qué pasa? Que usan a la gente, a nosotros nos usan. Es larguísimo, sería larguísimo ponerme a decirles ahora cómo nos usan, pero nos usan de mil maneras. Ahora, ¿quiénes? Unos de una manera, otros de otra. Unos para fastidio nuestro, no para fastidiarnos, obviamente, sino para bien de ellos. Porque miren, ustedes, el que tiene una vaquería, ¿verdad? No quiere fastidiar a las vacas, ¿verdad? Pero las ordeña todos los días y las saca muy bien con amor para que le dé más leche, ¿verdad? Y mientras la vaca da leche, él quiere a la vaca. Y cuando no, pues hija mía, te amo, me has dado mucha leche, pero al matadero contigo. Y yo suelo decir esta terrible frase, sacada nada menos que del Evangelio, dicha por Cristo: el pastor ama a sus ovejas.
Sí, pero acaba comiéndoselas a todas. Es una terrible realidad. Y si nosotros realmente somos una granja, alguien nos está usando. Y nos usan para lo que quieren. Y para eso tienen sus estrategias tremendas, tremendas, tremendas. El libro sostiene que la humanidad es una granja de los dioses, entendiendo por dioses unos seres racionales, invisibles, superiores al hombre en entendimiento. Según el autor, los hombres creemos lo que ellos nos han hecho creer, y este es el origen y la esencia de todas las religiones. Y en cuanto a nuestros conocimientos de la naturaleza, sabemos lo que ellos nos han dejado saber. En mi libro, La amenaza extraterrestre, no insistí suficientemente en que estos seres maléficos, tanto los extraterrestres como entre los de creencias religiosas, son una ínfima minoría comparados con los que se atienen a las leyes cósmicas de respeto mutuo. En nuestra Tierra sucede lo mismo. Una raza reptiloide y probablemente alguna otra son las únicas que interfieren muy negativamente en las vidas de los humanos. Pero por desgracia, estas malas están mucho más activas que las otras. Y de ellas es de las que solemos hablar más y de las que tenemos que defendernos. Su gran tarea, al mismo tiempo su placer, es que los humanos estemos excitados y disgustados o suframos, porque de esta manera nuestros cerebros producen las ondas que a ellos les gustan. Estas ondas pueden ser, tal como leemos en la Biblia refiriéndose a Yahvé, un aroma calmante, como dice, para estos dioses maléficos. La humanidad entera vive y ha vivido siempre sin darse cuenta bajo un formidable e inteligentísimo programa de control mental organizado desde las alturas. A esto es a lo que se han dedicado mayormente los tripulantes de ciertos ovnis desde siempre, mucho más que hacer piruetas en el aire para tener distraídos a los ingenuos y bobalicones humanos. Para lograr su tarea, nada fácil porque en muchos aspectos va contra nuestros intereses y contra nuestros gustos naturales, las malignas inteligencias se valen de 5 ayudantes. Sus primeros colaboradores han sido siempre las autoridades. Cuanto más altas, más están a su servicio, aunque muchas de ellas lo hagan inconscientemente. A lo largo de la historia, los grandes líderes de los pueblos y de las naciones dominantes han sido personas seleccionadas y colocadas por ellos para estos puestos con los cuales rigen a la humanidad. Los 3 grandes ayudas que estas famosas líderes le han hecho a la causa reptiliana son, primero, leyes inicuas, segundo, guerras interminables y tercera, abusos de sus súbditos. Hasta hace apenas un siglo, los avances técnicos y científicos se debieron en gran parte a lo que estos seres les comunicaban a algunos de sus amigos iluminados. Lo mucho que las tribus primitivas saben sobre los poderes curativos de las plantas, lo mucho que los chinos saben desde hace milenios sobre las corrientes bioenergéticas que surcan el cuerpo humano, son solo ejemplos de esta ciencia revelada. Hay muchos otros casos de inventos y descubrimientos debidos a alguna revelación privada. En la actualidad, las cosas han cambiado. La raza humana se ha liberado de muchos tabúes que los dioses le habían hecho creer, precisamente para que no pudiera avanzar y aprender por sí misma los secretos de la materia y de la naturaleza. Las neuronas del ser humano en su estadio evolutivo no pueden entender eso, las inteligencias de estos señores. ¿Entiendes? No ya porque tengan una tecnología que hacen flotar aparatos que pesan muchas toneladas, sin ruido, sin motores, sin nada. No ya por eso, no, por otras cosas muy, muy superiores que se nos escapan y no entendemos. Por eso, querer, pretender saber todo exactamente, como hay algunos, manera de propulsión. A mí me interesa un pepino la manera de propulsión. Es como si alguien me viene a matar a mi casa. Me interesa si vino en moto, en bicicleta, a pie o detrás de un burro. No me interesa nada. Me interesa que este tío está aquí y me va a matar. ¿Cómo han llegado estos señores acá? No me interesa nada. Pero están aquí, ¿verdad? Bien. De modo que superan nuestra capacidad de comprensión y no pretendan saberlo todo.
Es lo mismo que nos ha pasado a los pobres humanos, es un paralelo total, con la definición de Dios, querer saber cómo es Dios. Y yo digo, miren ustedes, si Dios es comprensible por la mente humana, Dios no vale 4 centavos. ¿Por qué? Porque es muy poca cosa, el hombre capta muy pocas cosas, por lo tanto Dios tiene que ser incomprensible. Pues los teólogos de todas las religiones se han hartado durante siglos de decir cómo es Dios. Que si son 3 personas, 4 personas, 7 personas, y que esta está relacionado con este, y que es hijo de este, y por ahí, por ahí. Déjense decir memeces, y ante esas cosas cállense y pórtense bien, pero no digan bobadas sobre Dios, ni sobre las cosas que no entendemos. Cuarta cosa, diría yo, el fenómeno ovni es viejísimo. En la historia se ha ido presentando de 1000 maneras diferentes. Primero, a los hombres más primitivos le llamaban, ¿cómo le llamaban? Sencillamente como yo les suelo llamar los dioses. Veían una cosa por el cielo y se hincaban de rodillas, porque aquello era como dioses. Veían bajar a unos tipos resplandecientes, porque se presentan como les da la gana. Y claro, aquello era Dios, y para muchos pueblos más atrasados siguen siendo los espíritus, es decir, unos señores más altos. Luego pasó el tiempo, y hoy día seguimos en lo mismo, pero hoy día nos hemos cristianizado. ¿Y cómo les llamamos? Pues una cosa que hoy está muy de moda en toda la literatura del mundo. Hay libros sobre ¿quién? Sobre los ángeles. Y están de moda los ángeles ahora. Se escriben libros sobre los ángeles, etc. Y hasta se presentan en forma de ángeles. O les llamamos demonios. El demonio también está de moda. Está de moda de muchas maneras. Siempre ha estado de moda ese personaje. O les llamamos otra cosa que hay, vírgenes. Las apariciones de vírgenes hoy día en todo el mundo cristiano hay una verdadera diarrea de aparición de vírgenes. Se aparecen por todas partes y todo el mundo va corriendo allá a ver. Créanme, la Virgen nunca se le ha aparecido a nadie. Son disfraces de esa gente que ahora se aparecen así. Ahora a algunos, a otros se les aparecen de otra manera. Y olvídense de nuestro mundo occidental. Aquí, como creemos en esas cosas, se creen así, pero si ustedes van entre los chinos, o se van a la India, o se van entre los aborígenes de Australia, tienen apariciones, pero claro, como ellos no conocen, de los 1.200 millones de chinos, pues no son cristianos casi ninguno, ¿verdad? Y Mao además se encargó de descabecinar a los pocos que había, pues no se les aparecen bajo las formas de vírgenes ni de ángeles, sino de las formas de ellos que han tenido siempre. De modo que eso es otra conclusión a la cual yo he llegado, que se identifican con personajes en los que uno cree, sobre todo en el ámbito religioso. Siempre se ha sido así. En resumen, ellos son los verdaderos dueños del mundo y nosotros solo hacemos lo que a ellos les conviene, para lo cual han inventado unas formidables estrategias que son contadas en el libro. Además, el que la ciencia oficial no tenga explicación para ellos o los poderes constituidos prefieren ignorarlos por razones políticas, no quiere decir que las cosas no sigan ocurriendo. Parte positiva del fenómeno ovni es que me ha abierto la mente al cosmos. El día que yo, por primera vez, siendo yo todavía un padre jesuita, un santo padre jesuita, porque yo era un santo, aunque lo disimulaba a veces, pero era un santo. Cuando yo leí en los periódicos que había un ovni, había sido visto, una luz que pasó por encima del Atlántico, esto fue hace muchos años, y que se empezó a hablar de extraterrestre y por ahí, aquello me conmocionó a mí, porque yo soy un hombre racional, y empecé a usar mi cabeza y me dije, ¿cómo es esto? Y luego, claro, seguí leyendo y enseguida me enteré que no, que venían tripulados. Y yo dije, ¿y esta gente qué pensará de Jesucristo? ¿Será para ellos el Redentor? ¿Qué pensarán de la redención, de la salvación? Su Dios será nuestro Dios. Y claro, empecé a sospechar, ¿tendrán infierno o no tendrán infierno? Y a mí se me empezó a menear el tapete, ¿entiendes? Y de ahí para adelante, pues yo seguí abriendo la mente, y ahora pues estoy abierto al cosmos. Todo eso lo dejaba atrás. Gracias al fenómeno ovni, que para mí yo le debo la mayor parte de las ideas que tengo hoy día, se las debo al fenómeno ovni, así como otros están completamente chiflados, pero con diploma en su clase, están completamente locos por el fenómeno ovni. Yo le debo el haber abierto la mente al cosmos. De modo que tiene su parte positiva y tiene su parte negativa, como les digo, porque hay gente que están locos buscando a ver si se le aparece por ahí alguno. Yo hice esas tonterías y precisamente aquí en México y en otros sitios. Y yo me subí a la Jusco y yo anduve metido en las montañas también para ver cuándo se presentaban los buenos hermanos del espacio, porque hay mucha gente que lo sigue pensando así, que todos son buenos.
Y cuando le vi las orejas al lobo y vi lo que le había pasado, que se llevaba un señor de Puebla aquí, que se lo llevaron y no apareció más, y que lo que le había pasado a dos que se suicidaron poniéndole la cabeza al tren, porque se lo mandaron ellos, y a un muchachito de aquí, precisamente de la colonia esta grandísima que tienen de aquí de México, que se pegó un tiro con la pistola de su padre, porque se le apareció un hombrecito y le habló del planeta de ellos y que tenía que hacer eso y le dejó una carta. Y cuando fui viendo eso, dijo, uy, aquí hay alguien que está jugando con la mente humana. Y empecé a echarme para atrás. Y por eso he podido, a pesar de estar metido en todo este tinglao, conservar la cabeza. Muchos, en cambio, no la conservan y se vuelven locos corriendo detrás de esto. Esa ha sido la historia de las manipulaciones que nos han hecho. ¿Quién? Estos mismos señores. Son los mismos. Ahora, como te digo, hay apariciones por aquí y por allá. Son disfraces de estas entidades. Para mí el fenómeno ovni es esto. No las luces. Yo estoy harto de ver luces ya. Y destellamientos y cosas de esas. Y ir a una res. Yo también anduve por el monte viendo una res que había muerto y le habían llevado la sangre, muchas he visto por ahí. Ahora ya no me interesa, ya estoy convencido de cosas así. Para mí el fenómeno ovni, ¿a dónde me lleva? A esto, a abrir la mente, a darme cuenta de que yo soy un hijo del cosmos y que tengo derecho a estar donde estoy y no morir, estar siempre con miedo de que si me voy a salvar, si me voy a condenar, pero ¿a salvarme de qué? Si yo he sido siempre una persona decente y todo el mundo buscando a quién agarrarse, algunos en esta tierra corriendo detrás de un gurú o de un guía, a ver, para que los guíes manden al cuerno a todos los guías, sean ustedes guías de sí mismos, porque usando otra frase de Cristo, el reino de Dios está dentro de vosotros. Vete a Japón, por ejemplo, y vete a un templo de aquellos, y allá están todos los bonzos sentados y por ahí dedicando su vida, perdiendo su vida. Bueno, perdiendo, ellos tienen también su manera de ser, pero desde mi punto de vista, para una causa que ilusión. Todos son ilusiones. A alguien los engañó, a Confucio, a Lao Tse, a Buda, a Krishna. Todos son grandes manipulados. Una fuente única, la conciencia global. Miguel Pedrero es un reconocido periodista e investigador español que ha dedicado más de 3 décadas al estudio del fenómeno ovni. En este tiempo, ha recopilado miles de casos de testigos que no solo han visto algunas de estas extrañas naves, sino también han logrado tener un tipo de encuentro con sus tripulantes. Todo este conocimiento le ha permitido desarrollar una hipótesis que busca explicar el origen y naturaleza de los objetos voladores no identificados. Se trata de la teoría de la conciencia global. Según Pedrero, la conciencia global, también conocida como el inconsciente colectivo, puede entenderse como la fuente única que concentra y unifica todas las conciencias de los seres humanos que habitamos este planeta. En ella se registran tanto las vivencias y experiencias que viven todas las personas, como los aspectos culturales y sociales que cada uno de nosotros guardamos en nuestra mente. La conciencia global sería, digamos, el orden básico o el orden profundo del universo, ¿no? Que no sería una entidad como tal, sino algo mucho más complejo, y desde ese punto de vista Dios no sería, o esa conciencia global no sería algo externo a nosotros, sino que todos nosotros, todas las entidades vivientes y conscientes del universo, formaríamos parte de esa conciencia global. Es decir, ¿qué sería Dios? Pues todos nosotros formaríamos parte de Dios y Dios formaría parte de nosotros, por decirlo de un modo un tanto poético. En ese sentido, el fenómeno ovni, así como otras anomalías, ya sea la aparición de fantasmas, monstruos, seres elementales e incluso divinidades, no serían más que proyecciones que nacerían de esta conciencia global y que luego se manifiestan en nuestra realidad. Un dato interesante es que estas proyecciones o imágenes responden siempre a un determinado contexto cultural y tiempo de la persona que observa el fenómeno. Es decir, resulta curioso que muchos de los ovnis y seres extraterrestres que han observado los testigos coinciden tanto en forma como en apariencia,
con los objetos, imágenes de novelas gráficas o videos de series y películas de la época en que han ocurrido estos avistamientos. Por ejemplo, las ruedas de fuego en los primeros siglos de nuestra era, los barcos voladores del siglo XV y las actuales naves provenientes de otros planetas que empezaron a verse a partir de la década de 1940, demuestran que existiría una clara relación entre los testigos, su cultura y su tiempo, con la imagen y la apariencia que tienen los ovnis que observan. ¿Cómo son los ovnis de los años 50? Tienen la estética de los años 50, de los coches, de las cosas, de los aviones de los años 50 y 60. Sí, aparentemente son naves que vienen de otro planeta, son aparentemente aeronaves muy modernas para la época, ¿no? Pero en el fondo son modernas para la estética de la época, pero dentro de la estética de la época. Nunca se salen de la estética de la época. Yo siempre digo, joder, si son aeronaves de una civilización extraterrestre mucho más adelantada que nosotros, pues lo lógico es que en los años 50 vengan aquí con la estética del año 2000, ¿no? Que además sí provocaría un cambio en la sociedad, porque los ingenieros dirían, joder, qué estética más buena, ¿no? Para los coches, para las aeronaves, ¿no? Para cualquier cosa, ¿no? Sí provocarían un cambio. No, siempre aparecen con la estética, en los 50, estética cincuentera, en los 60, estética sesentera, en los 70, estética setentera, en los 90, estética noventera. Ahí lo veis. Lo mismo sucede con los supuestos seres extraterrestres que se observan y que en la antigüedad eran descritos como ángeles o demonios. Luego, humanoides alienígenas. Después, criaturas intraterrestres y recientemente se les cataloga como seres procedentes de otras dimensiones. Una vez más, pareciera como si el fenómeno ovni se adaptara a la época y a la información cultural que guarda cada testigo o determinada sociedad. A ver, los extraterrestres de los años 50, 60 y 70 aparentemente van con trajes espaciales futuristas. Pero esos trajes espaciales futuristas están en consonancia con la estética de la época. ¿Cómo son los extraterrestres que contactaban con Adás? Que ya veis, ¿no? Llevan unos trajes espaciales aparentemente futuristas, ¿no? Pero de los años 50, ¿no? ¿Os imagináis a unos astronautas vestidos así? Sí los vemos en los 50, ahora nos reímos, pero ahora cuando vemos astronautas, pues nos parece bien su estética. Pero es que dentro de 40 años o de 50 verán a los astronautas de esta época y les causará risa, ¿no? A la gente de esa época, ¿no? Pero ¿eso quiere decir que todos los avistamientos, tanto de los ovnis como de sus ocupantes, son solo proyecciones o imágenes creadas por esta conciencia global? ¿Cómo se explican entonces las fotografías, videos e incluso las huellas dejadas por estas naves y sus ocupantes? Pedrero aclara que, si bien el fenómeno ovni tiene un fuerte componente cultural y de manipulación mental, eso no quiere decir que no sea real. El investigador español señala que la conciencia global es capaz no solo de proyectar o introducir imágenes y pensamientos dentro de nosotros, sino también tiene el poder de crear objetos reales. Desde mi punto de vista, el fenómeno ovni, como muchos otros fenómenos anómalos, es puramente cultural, ¿no? Cuando digo que es puramente cultural, no quiero decir que todo se pueda explicar desde el punto de vista de la cultura o que todo sean alucinaciones. No. Yo estoy convencido que el fenómeno ovni es material. Es decir, aparecen las fotografías, es perseguido por cazas militares, aparecen los radares. Lo digo ya poniéndome la tirita antes de la herida, ¿no? Porque estoy harto de contar este tipo de cosas y que la gente al final acabe llegando a la conclusión de que yo creo que detrás del fenómeno ovni, pues lo que hay son alucinaciones de la gente, ¿no? Y no. Todo lo contrario, ¿no? Todo lo contrario. Estoy absolutamente convencido de que el fenómeno ovni es material, real. Pero a partir de ahí hay muchas más cosas, ¿no? Porque, bueno, podríamos entrar en qué es la materia y qué es lo que puede formar algo, ¿no? Yo creo que el fenómeno ovni puede formar, o la inteligencia que está detrás del fenómeno ovni puede crear un platillo volante o un pensamiento en la mente de cada uno de vosotros. Y creo que no hay mucha diferencia. Ahora bien,
Si esta conciencia global es capaz de introducir pensamiento e imágenes en la mente de las personas, ¿es posible que también nos dé órdenes? Es decir, ¿puede esta inteligencia manipular la mente, no solo de un individuo, sino de un grupo mucho más grande de personas como las que viven en una ciudad o en un país? Y si es así, ¿es probable que esté ejerciendo su influencia en el mundo en este mismo instante? Porque en el fondo, el fenómeno ovni y toda otra serie de fenómenos anómalos están activando resortes muy profundos de una determinada cultura, de la humanidad al completo, pero incluso de determinadas culturas, ¿no? Porque esta serie de fenómenos se adaptan al contexto de diferentes culturas a lo largo del tiempo y a lo largo de la geografía y se presentan de diferentes formas, pero siempre hacen lo mismo, es decir, siempre hablan al inconsciente profundo de un determinado pueblo, de una determinada cultura, de un determinado país, de un determinado continente, ¿no? Y esas creencias profundas, arraigadas en cualquier cultura, es lo que da lugar a una sociedad, es lo que da lugar a la política, es lo que da lugar a la economía, es lo que da lugar a la estructura social, porque realmente lo importante son las creencias. Realmente lo importante son, digamos, esas tradiciones que están en el fondo de nosotros y que tienen que ver con la imaginación, con el mundo de los cuentos, con el mundo de la trascendencia, con el mundo de la imaginación. Pero eso es sumamente importante porque el mundo de la imaginación, de la espiritualidad, de la creencia y de la trascendencia es lo que genera todo lo demás. Es decir, eso es lo que da lugar a una estructura económica, a una estructura política, a una estructura social. Y el fenómeno ovni y otra serie de fenómenos anómalos lo que están es activando en nosotros esa parte muy profunda. Entonces, para mí, cuando una serie de personas o una persona protagoniza un encuentro cercano, por ejemplo, con un ovni y sus tripulantes, en el fondo es un modo de comunicación entre esa persona y esa conciencia global de la que forma parte, como todos los seres conscientes, ¿no? Por lo tanto, es una comunicación con algo de lo que todos formamos parte. Si esta teoría es cierta, ¿qué crees que busca esta conciencia global? ¿Por qué proyectaría en nuestra realidad estos fenómenos extraterrestres? ¿Cuál es su propósito? Y sobre todo, ¿qué mensaje desea transmitirnos? Entonces, cuando aparece uno de esos fenómenos anómalos, en el fondo nos está hablando a nosotros mismos. Nos está hablando a nuestro yo más profundo, a nuestro inconsciente más profundo. Y nosotros formamos parte de ese fenómeno. Ese fenómeno no es independiente de nosotros, forma parte de nosotros. Y ha estado aquí desde siempre. Y el fenómeno ovni y otra serie de fenómenos anómalos, para mí, tienen una trascendencia brutal en un sentido. Yo odio algo, y es cuando se trata de separar toda esta serie de fenómenos anómalos como algo lúdico, ¿no? Y por otro lado están las cosas serias, está la economía, está la política, ¿no? Está ese tipo de cuestiones, ¿no? Y para mí todo va unido.